Hola a todos, mi nombre es David Galardi y bienvenidos a nuestro quinto video de cómo grabar una canción desde cero en casa. En el video de hoy nos vamos a enfocar en los instrumentos virtuales como pianos, violines o algún otro tipo de sintetizador y en algunos efectos sonoros para realzar ciertas partes de nuestra canción. Así que agarren su bebida favorita y empecemos. Bueno, en los comentarios de los otros videos tutoriales alguien pedía que agreguemos un piano, que querían ver cómo se hacía la grabación del piano. No estaba planeado para esta canción, pero en pro de los tutoriales, pues vamos a hacerlo. Entonces, como ya han visto en los otros videos, para agregar canales vamos a hacer añadir pista, pero vamos a agregar una pista de instrumento. Está seleccionado el instrumento Addictive Keys, que son los pianos que solemos usar, y vamos a añadir pista. Y se va a agregar aquí nuestro piano virtual. Pueden usar cualquiera, el que sea de su preferencia siempre va a estar bien, no lo olviden. Y esta pista nosotros no podemos escoger en este caso si queremos que la pista sea mono o estéreo. La mayoría, si no son todos los instrumentos virtuales, por defecto van a estar en estéreo. Sobre todo el piano, porque el piano abarca un rango tan amplio de notas graves como agudas, que por lo general se pone de izquierda a derecha, graves a agudos. Entonces va a ocupar todo ese plano. Entonces es mejor como que no ponerlo solo a la izquierda o solo a la derecha. Dejar que el sampleo o que el instrumento virtual actúe dentro de nuestro plano estéreo como está grabado o como usualmente se ocupa en las producciones musicales. Vamos a renombrar el track del piano como piano. Y ahora vamos a buscar en qué partes podemos hacer algunos arreglos con el piano. Se me ocurre que en las estrofas podemos hacer un motivo tipo un pedal que acompañe a la voz y a las guitarras, al bajo y a la parte rítmica. Muy bien, vamos a dibujar con el lápiz una línea aquí de grabación MIDI. Vamos a darle 2 clics. Vamos a expandir esto. Se me ocurre hacer una melodía en corcheas que vaya siendo la tónica del acorde que se va tocando y vamos a hacerlo octavado de esta manera. De momento no se preocupen si está muy alto el volumen del piano en la mezcla. Esto yo quisiera igual tenerlo como un colchón, así que en el momento de mezclar vamos a bajarlo un poquito. Acabamos de agregar unas notas graves en el piano también que acompañan el bajo y el motivo rítmico de las estrofas. Solo como para darle un poquito más de peso a esas partes. Para el precoro vamos a hacer una idea similar a la de las estrofas, pero que los acordes vayan siguiendo un poco la rítmica que está haciendo la voz principal. Para el coro vamos a hacer que el piano, aparte de hacer acordes, haga también una melodía que enriquezca el motivo del coro. Entonces la melodía va a partir un poco del bajo, que tiene una bajada cromática. Y ese va a ser nuestro motivo en el coro.
Ahora cuando vamos a la parte del reintro, vamos a hacer que el piano acompañe a la guitarra principal en el reintro, haciendo algunos motivos que está haciendo la guitarra. Entonces vamos a hacer esto. No vamos a hacer la frase completa, que vendría a ser así. Solo vamos a acentuar algunas notas importantes para que igual la guitarra siga siendo el instrumento principal en el reintro. Y una vez que tenemos creadas nuestras partes en piano del precoro, de la estrofa del coro y del reintro, podemos copiar y pegar a la siguiente parte de la canción, que mantiene la misma estructura. Que perderé al intentar romper el misterio, desvaneceré la realidad oculta en el cielo. Para la parte del solo, como queremos que la guitarra sea principal, vamos a hacer que el piano haga octavas graves para acompañar la armonía. Para el último coro, que tiene la mitad inicial un poco más suave, vamos a hacer el motivo del piano y vamos a buscar cómo crear este ambiente un poco más calmado antes de que la segunda mitad del coro explote mucho más. Probablemente quite las guitarras con distorsión que están haciendo la armonía para dejarle espacio al bajo, a la voz y al piano. Vamos a complementar esta parte igual con el piano haciendo notas graves en octava para que den un poco de peso y profundidad. Para la parte final, igual vamos a hacer que el piano haga estos detalles que está haciendo la guitarra principal, pero sin acaparar toda la melodía. Y vamos a apoyar también un poco con las notas graves haciendo octava. Ahora, en la parte suave siento que falta algo que cambie el ambiente completo de la canción. Entonces vamos a poner un ensamble de cuerdas para también dar esa profundidad. Vamos a agregar una pista de instrumento. Y esta vez vamos a usar el programa Kontakt. Ya con el programa abierto vamos a buscar qué instrumento queremos agregar. En este caso, este instrumento que voy a usar es gratuito, por lo que no me sale aquí en mis librerías. Tengo que buscarlo en la carpeta en la que está guardado. Si les gusta el sonido de estos instrumentos para Kontakt, lo pueden buscar. Se llama Palette Primary Colors. Pueden googlearlo y les va a salir la página. Esta es la versión gratuita y es bastante útil, es muy funcional. Entonces para esta parte, igual vamos a dibujar aquí nuestra parte MIDI y vamos a crear un arreglo de cuerdas sencillo que acompañe la intención de este coro. Vamos a empezar usando las notas graves de este instrumento para acentuar las tónicas o los bajos fundamentales en el cambio de cada acorde.
Ahora vamos a buscar el siguiente rango melódico, que sería la octava que viene, para hacer otro arreglo. Ahora vamos con una octava más aguda para crear igual un movimiento que nos lleve a un coro mucho más fuerte. Como ya es el último coro, queremos que tenga más energía esta parte. En este instrumento virtual tenemos esta función que se llaman dinámicas, que nos va a ayudar con la dinámica para darle un poquito más de sentido real, ya que estamos trabajando con un instrumento virtual. Entonces lo que hace la dinámica es darle esta intensidad que le estuviera dando, digamos, un arreglo de cuerdas si estuviéramos grabándolo y lo estuviéramos dirigiendo. En este programa, para automatizar, la automatización quiere decir que nosotros vamos a manipular algunos parámetros mientras tenemos la tecla REC de nuestro programa, y el programa va a grabar todo movimiento que nosotros hagamos para que luego sea reproducido. Entonces hay que poner aquí la W de write o escritura o grabar, y luego vamos a tener activada la R, que es de leer automatización o de read. Este programa no solo cuenta con sección de cuerdas, sino también tiene sección de flautas, vientos y también sección de metales como saxofones, trompetas y eso. Entonces se me ocurre que podemos hacer una fusión entre cuerdas y brases o metales. Ok, en esta última parte siento que este ataque de 4 notas no está funcionando muy bien con la orquestación que acabamos de hacer. Está un poco débil, pero nuestro instrumento igual cuenta con staccatos, que es como que el sonido de un ataque hecho con el instrumento. El staccato es un poco más amplio, luego está el pizzicato, que es un poquito más corto. Me imagino que algunos ya deben estar familiarizados con estos términos. Si no, igual pueden buscar en su instrumento que vayan a usar, leer el manual y les va a decir cuántas articulaciones tiene. En este caso tenemos las cuerdas con sustain, que son notas largas, y las cuerdas con staccato, que son estos ataques. Igual con los vientos, igual con los metales. El programa completo tiene muchísimas más articulaciones. Así que el programa que vayan a usar, intenten ver el manual o ver algunos tutoriales de cuántas articulaciones tienen y cómo pueden ser manipuladas. En este caso, se manipulan en la octava 6 de nuestro piano MIDI. Entonces nos vamos a ir aquí al editor MIDI, y como pueden ver aquí yo ya tengo al principio, solo hay que marcarlas al principio y el programa ya va a detectar estos cambios de programa. Entonces aquí está Do6 y Mi6, quiere decir cuerdas y metales, para que el programa entienda y los reproduzca. En la parte final queremos que nuestro instrumento virtual haga una nota larga igual. Pero estos ataques los vamos a programar para que sean staccatos. Entonces, nuestro programa para hacer notas largas de cuerdas hay que poner en Do de la sexta octava, como pueden ver aquí en nuestro piano, y en Mi para que también se activen los metales. Y para hacer los staccatos hay que poner una nota en Do sostenido y una nota en Fa. Entonces ahí los ataques ya tienen mucha más fuerza y van a acompañar más al resto de la instrumentación.
Listo, me parece que funciona. No olviden que aún no estamos mezclando. Si es que escuchan la voz de repente que está muy baja, esa es una etapa que vamos a hacer después. Y ahora, para la segunda parte de este video, vamos a agregar algunos efectos de sonido para darle un poco más de juego a los cambios entre precoro, estrofa, coro, solo, pero son detalles muy pequeños los que vamos a poner. El primer efecto que vamos a crear es un platillo en reversa o un crash. Entonces, en nuestro instrumento de batería y en el piano vamos a buscar dónde está este sonido, que en este caso es do y re. Voy a usar los dos. Y vamos a grabarlos así aleatoriamente. Obviamente se van a grabar como información MIDI. Entonces para eso necesitamos transportar esta información MIDI en audio. En este programa hay que dar clic derecho, render in place y nos va a crear un canal con el audio de lo que acabamos de hacer. Lo borramos porque ya no nos sirve. Y vamos a renombrar esto como Reverse Crash. Vamos a escucharlo. Y en este mismo programa nos vamos a Audio, Procesos, Invertir. Y lo que va a hacer esto es darle la vuelta y vamos a obtener este efecto. Que es bastante útil para crear estos momentos de intensidad y cambios que estamos buscando en la producción de nuestra canción. Esto lo vamos a poner al principio y lo vamos a ubicar al momento que ya empieza la batería y el bajo. Como ven, cada vez que yo muevo esto se pega automáticamente a cada compás. Voy a desactivar la opción de ajustar a la rejilla para poder mover esto libremente y ubicarlo exactamente en el punto que quiero. Entonces, como ven, le da esta sensación de que algo viene, algo se aproxima. Entonces, así la persona que está escuchando nuestra canción ya va a detectar que va a venir un cambio en nuestra música. Este mismo efecto que acabamos de crear lo podemos usar para varias partes. Por ejemplo, para ir al coro. Lo vamos a usar para el segundo coro también. Y para ir a la parte más fuerte de nuestro coro final. Esto también va a acentuar mucho más el cambio que estamos haciendo en la parte del coro suave a la parte del coro fuerte. Se me ocurre también ponerle al final como un efecto para darle un detalle más entretenido y que no se queden las notas muy al aire. Ok, para esta parte del cambio del solo a nuestro coro suave, quisiera buscar un sonido de un bajo que va cayendo, un drop bass. Para eso les voy a mostrar una página que yo uso mucho para encontrar algunos sonidos o loops de vez en cuando, que se llama Splice. Vamos a entrar a splice.com. Nos vamos a ir al apartado de sonidos y vamos a escribir drop bass. Como no estoy buscando loops, voy a poner que mi búsqueda sea en one shots, en solo un sonido. Y vamos a buscar alguno. Ese puede funcionar bastante bien, así que lo vamos a descargar. Esta es una página de pago donde se hace un pago mensual
y cada mes se aumentan los créditos. Como ven, en este caso tengo 934 y cada loop o sonido que vayamos a usar cuesta solo un crédito. Les recomiendo mucho, es muy buena página y aparte usa su propio programa, donde se descargan todo lo que nosotros busquemos en la página. Entonces desde este programa arrastramos al Cubase y se va a crear automáticamente el archivo en su propio track, al cual lo vamos a renombrar como Drop Bass SFX de Sound Effects, solo yo para guiarme. Lo mismo tendría que haber hecho con el platillo, SFX, así me puedo ubicar un poco más al momento de mezclar. Y lo vamos a poner justo cuando termina el solo y empieza la parte suave. Vamos a bajar individualmente a este archivo el volumen, porque de por sí cuando trabajamos con loops externos o sonidos externos suelen venir con el volumen bastante fuerte. Entonces no quiero que de repente la mezcla se vea opacada. Vamos a bajarle unos 9 decibeles y vamos a ir viendo dónde se ubica mejor. Me parece que está muy cortito, está muy rápido. Quisiera que se tarde por lo menos unos 2 compases a 3 compases. Para eso tenemos la herramienta de redimensionar con alteración de la duración. Al momento que escogemos esta herramienta, como ven, al lado del puntero sale un reloj y yo simplemente puedo estirar este archivo y va a estirar la duración del mismo. Como pueden ver, ahora dura unos 3 compases y creo que eso le va a dar un mejor efecto a esta parte. Ok, capaz 3 compases estuvo mucho, entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora solo con 2 compases. Y vamos a escuchar qué tal. Me parece que funciona muy bien. Estamos hablando de un sonido que es bastante sónico. No sé si lo logran escuchar. Si es que están escuchando este video con audífonos, capaz lo puedan percibir, o si es que están escuchándolo con unas bocinas grandes. Pero como efecto sonoro va a quedar muy bien. No quiero que sea algo súper evidente y que esté al frente. Solo es algo para rellenar un poco este cambio. Espero que hayan disfrutado este video. En el próximo tutorial trabajaremos la mezcla y la masterización de nuestra canción. No olviden darle like, compartir y comentar para que los algoritmos de YouTube recomienden este tutorial a más personas y nos vemos en el próximo video.